Después de un largo e intenso camino, tanto a nivel personal como comunitario, provincial e internacional, que nos condujo a la 42 Asamblea General de la Congregación de la Misión, los delegados de todas las provincias de la congregación estuvimos reunidos en la Universidad de DePaul, en Chicago, desde el 27 de junio hasta el 15 de julio. Estuvimos compartiendo, discutiendo y profundizando el camino a seguir en los próximos 6 años. Quiero dar gracias al Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo, por acompañarnos e iluminarnos a lo largo de nuestra asamblea. Gracias a la presencia misericordiosa de Dios, pudimos llevarla a cabo. Esta 42 Asamblea General, desde sus comienzos hasta su clausura, ofreció signos concretos de esperanza, de fe, de amor y de celo apostólico, además de motivarnos a ser testigos proféticos con palabras y obras a la luz de la celebración de los 400 años del carisma vincentino. Todo esto animado por nuestro lema 400 años de fidelidad al carisma y a la nueva evangelización. Llevaremos a nuestras provincias, viceprovincias, regiones, comunidades locales y a cada cohermano líneas de acción y compromisos concretos para realizarlos en los próximos 6 años y más allá. En diferentes momentos y de diferentes formas en esta asamblea escuchamos la sed de profundizar sobre nuestra vocación propia con el fin de responder al profetismo que la providencia ha puesto delante de nosotros. Permítanme nombrar 2 fuentes de nuestra espiritualidad que sintetizan nuestro ser de vincentinos: las reglas comunes y las constituciones y estatutos. Hay 2 capítulos que me gustaría invitarles a leer a la luz de lo que hemos compartido durante la asamblea. Se trata del capítulo 10 de nuestras reglas comunes, que habla de las prácticas espirituales utilizadas en la congregación, y del capítulo 4 de nuestras constituciones, que habla sobre la oración. Es el fundamento, la fuente que hará que nuestros compromisos, que nuestras líneas de acción expresadas en el documento final sean finalmente una realidad que perdure. San Vicente de Paúl, según las reglas comunes, en los capítulos 12 y 14, nos urge a que estas reglas se arraiguen en nuestras mentes y en nuestros corazones, que las tengamos siempre con nosotros y que las leamos cada 3 meses. Esta es mi invitación y mi más profundo deseo, que cada uno de nosotros, cada cohermano de la congregación de la misión, lea de forma regular, cada día, un artículo
o un apartado de las constituciones y de las reglas comunes. También hay 3 santos libros que les invito a aportar por doquier, que nos acompañen donde quiera que estemos, en casa, en un viaje, en vacaciones. Ellos son la Biblia, el breviario y las reglas comunes y constituciones. Al embarcarnos en este peregrinar de 6 años como miembros de la pequeña compañía, como solía llamarla San Vicente, quisiera que comenzáramos este camino en la capilla de las apariciones de la Rue du Bac, casa madre de las Hijas de la Caridad, y en la capilla de San Vicente de Paul en Rue du Sèvres, en París, con el fin de pedirle a Nuestra Señora de la Medalla para todos nosotros en este peregrinar en el que nos hemos embarcado. Continuemos soñando, pero soñando juntos. Si uno sueña solo, el sueño sigue siendo un sueño. Si soñamos juntos, el sueño se convierte en realidad.